Vamos a conversar con los tres editores del libro La construcción del intelectual, revistas ilustradas y de ideas en el Perú, siglos XX y XXI. Se trata de los profesores Gabriela Núñez Murillo, Abelardo Sánchez León Ledgar y Margarita Ramírez Jefferson, a quien les damos la bienvenida a este espacio de diálogo académico y también con conexión en la vida pública de nuestro departamento y nuestra actividad académica en general. Muchas gracias por acompañarnos. Este libro se va a presentar el jueves 24 a mediodía a través de la plataforma Zoom, una actividad organizada por el Grupo de Comunicación, Arte y Cultura y el Departamento Académico de Comunicaciones. Gabriela, ¿nos podrías comentar brevemente cuál es la importancia de este libro? ¿Qué ideas interesantes para seguir discutiendo el rol de los intelectuales en el espacio público tiene esta publicación? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación al Grupo de Comunicación, Arte y Cultura para hablar sobre nuestra primera publicación, ¿no? Bueno, este libro nace, ¿no?, de un conjunto de eventos que realizó nuestro grupo en relación, los dos primeros en relación a el rol del intelectual y las revistas ilustradas y de ideas en el Perú. Fueron dos seminarios, uno primero con revistas de ideas, lo que hemos llamado así, y otras revistas ilustradas porque se enfatizó la importancia también de la ilustración en estas revistas, ¿no? Pero hubo un tercer seminario que ya es lo que finalmente decide el eje del libro, que migra hacia el rol del intelectual, ¿no? Un tercer seminario sobre Miguel Gutiérrez y Vargas Llosa, donde se habló de estos dos escritores y también de José María Arguedas, ¿no? Entonces, mirando hacia atrás, todas las ponencias, vimos que era importante repensar en este momento el rol que ha tenido el intelectual en nuestro país y su relación con las plataformas en las que publica, ¿no? Si bien es cierto, digamos, las revistas en físico han tenido una importancia en el siglo XX, ¿no? El intelectual tenía una relación directa con las revistas porque se juntaban, ¿no?, un grupo de intelectuales y expresaban sus ideas a través de las revistas, ¿no? Esta situación ha ido cambiando, ¿no es cierto?, en el transcurso del tiempo y ahora son otras también las plataformas a través de las cuales se expresan. Y entonces este libro nos da la oportunidad, quizá solo un punto de partida, para repensar esta relación y cómo ha cambiado también la presencia del intelectual en nuestro país, ¿no? Ujú. Valo, estamos en una etapa en el Perú muy compleja de un proceso electoral que no ha terminado, bastante polarizado, y en este contexto, intelectuales no solo peruanos, sino también extranjeros se han pronunciado, ¿no? Y me vienen a la memoria rápidamente dos: Mario Vargas Llosa, mostrando el apoyo a una candidatura, y también Noam Chomsky recientemente, el lingüista norteamericano con mucho mayor participación en debates políticos, no solo de los Estados Unidos, sino también globales. ¿Cuál es la figura hoy en día del intelectual? ¿Es el académico, la académica que incursiona en el espacio público con una voz crítica, en revistas, en otro tipo de publicaciones impresas, hoy en día digitales? Es la figura planteada por Chomsky, ¿no? El intelectual orgánico, aquel que está involucrado, que participa en procesos políticos de cambio. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Valo? Bueno, Jorge, es una pregunta muy amplia para poderla responder de manera ordenada y global, ¿no? Empezaré por método inductivo, digamos, por la primera parte de la pregunta, ¿no? La participación de Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa es un personaje público por excelencia que ha tenido
una participación en los últimos 50 años, ¿no? Ininterrumpidamente, ¿no? Él ha querido publicar siempre, ha opinado, hay entrevistas largas, hay libros de entrevistas dedicadas a Mario Vargas Llosa, ¿no? Recopiladas por Jorge Coaguila, por ejemplo. Entonces yo creo que entre sus artículos, sus entrevistas, sus ensayos, dejando de lado el lado de ficción, Mario Vargas Llosa es lo que podríamos llamar un intelectual del siglo XX, basado en la palabra impresa, pero que, este es un juicio personal mío en base al ensayo que he terminado, a veces actúa como político y no como intelectual. Valga la diferencia. Político, porque tiene un propósito, un objetivo, una meta concisa. Que no salga Pedro Castillo, por ejemplo, que salga contra su voluntad, pero que salga Keiko Fujimori, que salga Ollanta Humala y no el otro, que se implemente en la década de los 90 el modelo liberal en América Latina. Entonces actúa como político en la medida que tiene al frente, y uso la palabra enemigos, ahora parece que no se usa la palabra enemigos, pero sí son enemigos intelectuales, ideológicos y políticos. Para Mario Vargas Llosa son enemigos Cuba, Venezuela, Nicaragua, son enemigos el ALBA, y así los trata. Entonces hay una diferencia interesante entre el político de combate y el intelectual, que argumenta, se plantea preguntas, puntos de vista de análisis novedosos, que arriesga, y que él también reclama en algunos intelectuales, ¿no? Él le dice a Alejo Carpentier, por ejemplo, que se ha aburguesado, digamos, al plegarse 100% a la revolución cubana y ya no tiene la libertad de funcionar como un intelectual. Creo que también le ha pasado un poco a Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque Mario Vargas Llosa está haciendo política en su condición de intelectual. Noam Chomsky tiene ya 90 años, ¿no? Un poquito más inclusive, ¿no? Y sigue trabajando meritoriamente, ¿no? Gracias a una entrevista que tú me pasaste, Jorge, hace un tiempo, de Jans Martínez Arens, Noam Chomsky vive en Oklahoma, ¿no? Es un lingüista, como conversaba con Margarita Ramírez el otro día, tiene un oficio, una actividad, pero además es un intelectual, y que tiene un campo de análisis que fue el principal, que fue la crítica a la política exterior norteamericana. Él es un crítico furibundo también al liberalismo, ¿no? A Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, en los años 90. Y en los años 90 el contrincante, para no decir enemigo en este caso, el contrincante de peso que le surge a Mario Vargas Llosa no son los latinoamericanos, no es Mario Benedetti, no son los amigos del boom, sino es Noam Chomsky. Noam Chomsky está abiertamente en la otra ribera, así como Vargas Llosa critica a lo que pueda hacer los remanentes del comunismo en América Latina. Noam Chomsky es un crítico feroz del liberalismo en el mundo. Ujú. Esta frontera es muy borrosa, Valo, entre intelectual, opinión política y acción política también, ¿no? ¿Cómo diferenciar o es prácticamente imposible hacer esta diferencia en el análisis del trabajo, la proyección, la incidencia de intelectuales? Mira, esta respuesta te la voy a dar y le quisiera compartirla con Margarita Ramírez, porque justamente ayer conversamos sobre este tema, este preciso tema, ¿no? Yo creo que el concepto de intelectual tenemos que tomarlo pues, de una manera amplia, flexible y variada. Una definición nos puede acotar demasiado, ¿no? Entonces, un artista puede también ser un intelectual. Víctor Delfín, por ejemplo, es un artista plástico que de vez en cuando opina en su condición de artista plástico. La pregunta es si ser artista plástico es una especie de plus para opinar en la esfera pública sobre política. Y Víctor Delfín ha tenido, también es un hombre mayor, también está ya casi por los 100 años,
que ha tenido una presencia de crítica al fujimorismo muy abierta durante toda esa década o últimos años. Entonces sí, puede haber escritores que son intelectuales, otros que no. Pero yo creo que Mario Vargas Llosa, más que un papel intelectual, esta es una hipótesis mía o un planteamiento, es un político en acción. Es un político que está interesado en quién va a ser el presidente del Perú. Esto no es un papel que le corresponde al intelectual, le corresponde al político. Ahora, él, como es un escritor famoso, es un premio Nobel, es un intelectual, puede también utilizar esa plataforma para hacer política en el sentido más llano de la competencia política, del enfrentamiento y de que hay un ganador y un vencedor. Si Keiko Fujimori sale derrotada, él ha sido derrotado. No por querer poner a Keiko Fujimori, sino para que el fantasma del chavismo y de lo que queda de Cuba pueda llegar a el Perú e implantarse lo que él llama el Grupo Puebla como un grupo alternativo, un grupo político enfrentado al Grupo de Lima. Margarita, un poco continuando, digamos, con este hilo de reflexión, los intelectuales desde el arte, desde las artes plásticas, por llamarlo en términos muy generales, ¿cuál es tu mirada sobre ello? Sí, un poco pensando en lo que acaba de decir Valo, efectivamente en el caso de Vargas Llosa, él no dialoga con el Perú, ¿no? Él dialoga con una posición política en América Latina, ¿no? O sea, digamos, no le interesa a Keiko Fujimori, es cierto, ¿no? Él está, digamos, en otro lado, ¿no? No está en el Perú en el sentido del apoyo político real que se requiere, y bueno, tal es así que parece que ha perdido la señora Keiko, ¿no? Entonces, lo interesante también es ver la mirada del intelectual, ¿no? Justo leyendo a Eco habla de que un intelectual, si es alguien que trabaja con la cabeza, ¿no? Estaríamos en problemas, porque los artistas que trabajan con la cabeza y las manos, entonces no podrían serlo, ¿no? Entonces él más bien piensa que un intelectual es alguien que tiene un pensamiento creativo, ¿no? Y ya, digamos, a esto sumarle lo que plantea Gonzalo Portocarrero, no solamente es alguien creativo, sino que es alguien que se mueve efectivamente en una esfera pública que pretende crear imaginarios y que estos imaginarios incidan en una posibilidad de cambio, ¿no? Social. O sea, va más allá de simplemente a una intervención para 20 personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la publicidad, la caricatura, la fotografía, son pues efectivamente medios a través de los cuales uno puede, y bueno, menciono estos tres porque estos tres fueron el eje del segundo seminario y tiene que ver, digamos, con mi tema de interés, que son las revistas de comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, estas revistas eran el espacio público, no había televisión, no había radio, eran las revistas. Y entonces la publicidad, la caricatura, que duda cabe, en la revista Variedades era la portada, ¿no? Eran caricaturas políticas donde efectivamente se planteaban temas de coyuntura y donde había posición, ¿no? Había un pensamiento crítico. No necesariamente los contenidos podrían, por ejemplo, el Mundial era una revista que claramente estaba alineada con Leguía y fue creada además con el interés de difundir las ideas del proyecto Patria Nueva, o sea, era casi como los medios hoy en día, ¿no? Que cambiaron al director de un conglomerado de medios para que justamente apoyara a uno de los candidatos, ¿no? Claramente a Fuerza Popular. O sea que es muy parecido el comportamiento, ¿no?
Y estos medios visuales, llámalos caricaturas, llámalos publicidad, fotografía o las imágenes que vemos en la televisión, ¿no? Tienen un sentido, ¿no? Es crear un imaginario y ese imaginario propone una ideología que tiene digamos, el propósito de incidir no solamente en el pensamiento, sino como hemos visto en el comportamiento, ¿no? O sea, hemos sido testigos de todos estos memes, que también es una manera de manifestarte a través de las imágenes, en donde hemos visto pues realmente una violencia hacia nuestros orígenes, ¿no? Hacia lo andino, hacia el sector de la sierra, en fin, o sea, realmente lo criollo apareciendo pues como lo único, la costa, como siendo el espacio privilegiado del mundo de las ideas y del liderazgo, y bueno, nos hemos enfrentado a todo lo contrario, ¿no? Ha sido importante lo que ha sucedido, y ahora pues tratar de, tal vez ahora la tarea sea pues que hay una reconciliación con una zona del país, un sector del país que ha sido invisibilizado por 200 años, ¿no? Yo creo que el bicentenario nos llega y nos calza perfecto con Pedro Castillo de presidente, porque creo que es el momento ha llegado el momento de reflexionar de verdad, ¿no? No así con un grupito por acá, otro grupito por acá, como dice Valo, comentaristas o politólogos o académicos que se expresan y hablan en los espacios públicos, sino ya ahora, bueno, todos, ¿no? Gabriela, ¿nos puedes contar un poco más sobre el contenido del libro? Porque no es sencillo, imagino, transitar por la producción intelectual, las revistas durante el siglo XX y luego ya en un proceso de cambio tecnológico muy importante desde los años 90, abordar también el mundo de lo digital. Y por otro lado, lo que señalaba Margarita, ¿no? El intelectual produciendo textos, pero también acompañados estos textos por imágenes bastante significativas, articuladas a los textos que han sido una parte importante, digamos, de las publicaciones, especialmente en el siglo XX. ¿Cómo el libro refleja en parte ese recorrido tan difícil y seguro retador para la actividad del grupo de comunicación, arte y cultura que ustedes integran? Bien, bueno, Jorge, antes de responderte, quisiera un poco dialogar con las Sí, ideas por favor. expresadas anteriormente, porque creo que, y habría que repensar, ¿no? En los conceptos que a veces están unidos. ¿Qué entendemos por intelectual? ¿Qué entendemos por académico? ¿Y qué entendemos por líder de opinión? ¿No? Entonces, bueno, más o menos el intelectual, como se ha venido entendiendo, digamos, ya desde antes, una persona con capacidad crítica y que tiene una ambición quizá de comprender la sociedad de una manera más totalizante, ¿no? Y personajes en nuestro país claves que podemos considerarlos intelectuales, de pronto González Prada, Vallejo, ¿no? Arguedas, Mariátegui, por supuesto, que hay, independientemente de lo que ellos hagan, ¿no? Como oficio, periodismo, escritores, hay una intención de comprender al país, ¿no? Eso ha ido migrando hacia, digamos, la academia de una manera así gradual, y ahora en la academia no necesariamente hay esa ambición, ¿no? Porque hay una compartamentalización de especialidades que quizá impide una reflexión más totalizante, ¿no? Sin embargo, han habido y hay académicos, ¿no? Ejemplo citado por Margarita de Gonzalo Portocarrero, que independientemente de su rol académico,
ha seguido con esta intención, ¿no? De una comprensión crítica más global. Y otro es el líder de opinión, ¿no? Que tiene, ¿no? La capacidad de crear narrativas, ¿no? E imaginarios, como dice Margarita, que entran en la sociedad y pueden movilizar hacia determinadas acciones. El problema que está viendo en nuestro país, que hay múltiples líderes de opinión y no necesariamente los más adecuados, ¿verdad? Y el rol de la prensa ahora ha sido tan importante en formar imaginarios y crear narrativas de miedo, por ejemplo, ¿no? Y ha sido estas narrativas expuestas desde líderes de opinión, ¿no? Entonces, haciendo esa distinción, ¿no? Que no necesariamente están en cajones separados, ¿verdad? Pueden mezclarse esos roles. Ahora, en relación al libro, digamos, como es el resultado, ¿no? de ponencias, no tiene tampoco una ambición, digamos, cohesiva, pero, digamos, el eje es un poco repensar sobre los intelectuales, pero cada uno de los autores ha dado su aporte desde su mirada, ¿no? Y sí creo que es importante que se abrió un espacio para hablar de las revistas andinas, ¿no? Justamente ahora que estamos viviendo esta coyuntura, que Lima parece que siempre domina, ¿no? La opinión política y el imaginario del país, ¿no? Entonces, en los años 30, hubieron revistas muy importantes como el Boletín Titicaca o Amauta de Mariátegui y muchas otras más en la región andina y movimientos intelectuales, ¿no? Que repensaban el país desde el antes, ¿no? Entonces hay artículos en la revista que abordan esos temas, ¿no? Y que creo que son interesantes como digamos, esta situación se extrapola hasta nuestros días, ¿no? También hay algunos otros autores que han abordado revistas, digamos, desde el tema gráfico, como dice Margarita, ¿no? La importancia de la fotografía para, como un soporte para estos imaginarios sociales, ¿no? Hay aportes interesantes de la gráfica, ¿no? Que no solamente son un acompañamiento, eso es interesante, o sea, no solamente que la gráfica ilustre una idea, sino que la gráfica propone ideas, ¿no? Y entonces, en el caso contemporáneo, hay un artículo, por ejemplo, de Víctor Beach, que analiza las historietas de Carlín, ¿no? Y uno podría mirar el libro y decir, bueno, pero ¿qué hace un artículo sobre Carlín en esto de, porque tampoco es que sea una revista donde publica, ¿no? Sino en un diario? Entonces, como te digo, no hay una homogeneidad plena, pero digamos el eje podría ser, bueno, ¿dónde está el intelectual allí? En este caso, de alguna manera, Carlín propone, ¿no es cierto?, ideas, miradas críticas, sociopolíticas a través de su caricatura, ¿no? También están, bueno, entre otros autores, está Peter Elmore, que habla un poco más centrándose en Miguel Gutiérrez, que fue el resultado de un tercer evento, ¿no? Pero en ese evento también, por ejemplo, y viene también a tono con lo que está pasando ahora, se expuso eh, eh, análisis sobre Miguel Gutiérrez, sobre Vargas Llosa y también sobre Argueda, ¿no? Y es interesante cómo, digamos, si tenemos a Arguedas y Vargas Llosa, son dos maneras opuestas, ¿no?, de entender al Perú, pero que a su vez representan espacios, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no? Arguedas es, digamos, un intelectual Que es el mirando. tema que tú trabajas en el ensayo, Gabriela. Ah, sí, no te había escuchado, estabas con el Sí, micro sí. cerrado. Sí, digamos, Arguedas representa el mirarse hacia adentro, ¿no? Y Vargas Llosa es el mirar
hacia afuera, ¿no? O sea, no comprende el Perú profundo, como dicen, no le interesa, pareciera tampoco, ¿no? Y bueno, es respetable también porque es una posición, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué otros autores se puedo mencionar? Ah, bueno, para el tema contemporáneo, y yo con eso cierro esta parte, está Andrea Cabel, porque Andrea Cabel sí aborda las nuevas plataformas, ¿no? Porque ahora pues hay, digamos, estos intelectuales y pensamos en intelectual con esta mirada crítica, pero en plataformas electrónicas, revistas electrónicas, en blogs, ¿no? Que también han encontrado un espacio para expresarse. Entonces, como te digo, no hay una cohesión completa en el libro porque son resultados de ponencias. Sin embargo, son reflexiones que si las leemos luego en conjunto nos muestran diferentes aristas, ¿no? Para pensar el tema del intelectual y sus plataformas de expresión. Ujú. Muchas gracias. Valo, tú presentas un ensayo sobre velasquismo, intelectuales y política. ¿Cuáles son tus principales líneas de reflexión sobre este tema tan interesante de una parte de la historia contemporánea de nuestro país? Sí, sí. Voy a permitirme puntualizar alguna cosita de lo que ha dicho Gabriela. Ujú. Y luego te respondo. Yo no estoy tan preocupado por esa cohesión que habla Gabriela y que viene también de algunas lecturas exigentes por parte de los lectores del libro, ¿no? Es un libro indexado, ha pasado por una criba bastante rigurosa y bastante fuerte, ¿no? Creo que si decimos que el Perú es un país fragmentado, tenemos todo el derecho de hacer un libro, entre comillas, fragmentado, ¿no? No veo la razón por la cual el libro va a ser de una cohesión absoluta cuando lo que está demostrando esta última elección del 2021 es un país no solamente polarizado, sino fragmentado, ¿no? Entre niveles diferentes de desarrollo, identidades distintas, ¿no? Por ejemplo, al final de su debate, Pedro Castillo dijo, es hora de que el Perú tenga un presidente andino. No dijo serrano, hay una diferencia, serrano es un insulto desde la costa, dicho desde la costa. Una carga Andino no, peyorativa. peyorativa. Pero andino no, andino es una cultura, ¿no? Una cultura andina, ¿no? Entonces yo me detuve en ese detalle, ¿no? Entre que él diferencia serrano y andino, ¿no? Entonces me parece que el libro sí es un primer intento que creo que me está a los tres dando ganas de hacer un segundo volumen en algún momento dado, ¿no? Mira, el periodo velasquista, para decirlo en breve, motivó en Mario Vargas Llosa su artículo El intelectual barato, ¿no? El intelectual barato tiene doble sentido, ¿no? Es mal formado, no es de calidad, y segundo, no es caro, ¿no? Se puede vender por un plato de lentejas. Entonces, esa es la crítica a ese intelectual, en un 90% al intelectual que funcionó durante el velasquismo. Pero yo creo que el velasquismo es una apertura al mundo intelectual. Primero porque no tiene intelectuales, son los militares, ¿no? Y si hay algo que es contradictorio es un militar y un intelectual. Pero sí necesitan de los intelectuales, sí necesitan de la sociedad civil. Entonces, sea porque los compra o sea porque quieren participar de este movimiento velasquista, que es un movimiento reformista e importante e interesante visto en perspectiva. En perspectiva, cuando se conmemora los 50 años de la reforma agraria, todos se quejan, hasta Nelson Manrique, de no haber apoyado más al gobierno militar, ¿no? De que hemos dejado pasar una buena oportunidad.
Sin embargo, en esa época, participar del gobierno militar era hacer una concesión, era rebajar la idea de la revolución. Y ahí aparece la figura de Miguel Gutiérrez, ¿no? Desde la revista Narración, una revista que ahora, a través de Roberto Reyes, que también colabora en el libro, con una ponencia sobre la revista Narración, tiene una importancia histórica, que es mira el Perú y la política desde la vertiente maoísta. Es lo precursor de Sendero Luminoso. 3 números, 71, 74, son los 2 últimos números. Y después viene Sendero, 6 años después, nada más. Y 2 de sus miembros se enrolan en Sendero Luminoso. La mujer de Miguel Gutiérrez, Vilma Aguilar, y el escritor Hildebrando Pérez Guaranca. Entonces, Velasco sí plantea un tema ético, un tema político de la relación entre el intelectual y el velasquismo. En ese artículo solamente menciono 2 posiciones, básicamente la de Mario Vargas Llosa, que está siempre, Vargas Llosa como Pablo Picasso, ¿no? El que quiera pintar en el siglo XX se hará bajo la sombra eterna de Pablo Picasso, ¿no? Guayasamín, que genial es, sí, pero Pablo Picasso, ¿no? El otro, sí, pero ahí está Pablo Picasso. Y para nosotros es una sombra Mario Vargas Llosa, está en todo. Entonces, él discute muy fuertemente la presencia del intelectual en el velasquismo. Y el otro es Hugo Neira, que es un velasquista, es un intelectual del velasquismo, es justamente el civil, ¿no? Como Carlos Delgado también, y como otros, pero Carlos Delgado tiene un papel importantísimo, porque Carlos Delgado es el asesor político de Juan Velasco Alvarado. O sea, él es el intelectual que más influye en Velasco, es el intelectual que Velasco escucha. Pues Carlos Delgado es una pieza fundamental, ¿no? Que es amigo de Mario Vargas Llosa y no se pelea nunca con Carlos Delgado. Se pelea con todos, pero no con Carlos Delgado. Entonces creo que Hugo Neira es el que más ha avanzado en un artículo muy extenso que se llama Cuando se encuentran los intelectuales y los militares durante el gobierno de Velasco. Pero algo más quisiera decir. Sí. La cantidad de revistas que hubo en el siglo XX, la segunda parte del siglo XX, es impresionante. La pregunta sigue siendo, habrán plataformas digitales, pero no hay una sola revista ahora. Tenemos Márgenes, El Zorro de Abajo, las ONGs tenían toda su revista, IDL tenía su revista, CEDEP tenía su revista, IEP quiso tener su revista, DESCO tuvo su revista, Debate también, ¿no? Entonces, ONGs y revistas también es una rama fusionada que es interesante, ¿no? Digamos, es la infraestructura que produce a los intelectuales. No hay esa infraestructura. La pregunta cae por sí sola. ¿Hay intelectuales? ¿Qué tipo de intelectuales son? ¿Alberto Vergara es el nuevo intelectual? ¿Cuál es la diferencia entre Marcos Cifuentes y Alberto Vergara? Eso es para el segundo round. Gracias, Pablo. Margarita, decías hace unos minutos en tu primera intervención que las ilustraciones, la fotografía ha sido una parte importante de las revistas de ideas, ¿no? Que han estado articuladas, balanceando los textos. Pero ya en tu mirada sobre las publicaciones más recientes de fines del siglo XX y ya del siglo XXI, ¿cómo observas este rol de la ilustración, de la imagen, de la fotografía en la comunicación y el debate de ideas? Sí, mira, efectivamente, lo que se ha estudiado es el cuerpo textual, periodístico siempre, ¿no? De las revistas, estas que menciona Gabriela, Valo. Pero todas ellas iban acompañadas de imágenes que eran correlatos, ¿no? Lo que ha sucedido es que estas imágenes, sean caricaturas, sean publicidades,
sean fotografías, no se han estudiado como tales, como correlatos de las nuevas ideas y de las nuevas propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo estudio la publicidad de comienzos del siglo XX y si, digamos, las pensamos como espacios en donde se generan imaginarios para provocar cambios sociales, qué duda cabe que la publicidad fue eso, ¿no? Claro, no podemos decir que los publicistas son intelectuales, pero la acción de la publicidad termina siendo la misma acción que genera un intelectual, quiero decir. O sea, más allá de quién lo produzca, ¿no? El espacio en donde se difunde esa idea, tal vez sea el espacio que le da ese fundamento a la idea, ¿no? Entonces, por eso puede haber muchos intelectuales, pero depende de dónde hablan, depende de dónde estén, dependen de qué medio los, ¿no? Valo acá a hablar de Vergara, sí, pero ¿cuántos consumen a Vergara? ¿En qué ámbito se mueve Vergara? Y si hablamos de la publicidad o si hablamos de la caricatura, bueno, estamos hablando de un lenguaje muy simple que entra sin que te des cuenta, no duele, no tienes que hacer mucho esfuerzo y crea pues imaginarios que acabe mucho más permanentes, ¿no? Yo veo publicidad de comienzos del siglo XX y estamos hablando de los mismos ideales de esta época, ¿no? De verte sano, de ser feliz, de consumir, te genera bienestar y el bienestar es producto de consumir, ¿no? Y eso es una ideología y eso lo seguimos viendo, incluso en las campañas políticas, ¿no? ¿Qué es el comunismo? No tener bienestar, no voy a ser feliz, no voy a poder consumir. ¿Y qué cosa es mantener el sistema neoliberal o capitalista? Es más bien consumo, genera felicidad y entonces voy a estar bien. Interesante, ¿no? Porque finalmente es un discurso que también tenemos que pensarlo, analizarlo. Yo entiendo que las caricaturas de Carlín tienen una posición política, pero él al graficarlas facilita su entendimiento, ¿no? Yo personalmente en mi cuenta de Face he posteado varias caricaturas de Carlín porque realmente grafica lo que está diciendo. Y graficar lo que está diciendo es ir más allá de lo que estás viendo en la imagen. Entonces esa mirada crítica, ¿no? Del que produce estas imágenes, sean publicidades, sean caricaturas, sean fotografías, sean las fotografías también publicitarias o de Chambi, ¿no? Generan una imagen y va a depender desde dónde las miremos, con qué interés las miremos, desde nuestra mirada crítica, qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ese intelectual no se construye solo, se construye desde quien lo mira, ¿no? Para mí Vergara puede ser un intelectual y para otras personas Vergara no es un intelectual, es no sé, un académico que habla sobre temas actuales, ¿no? Entonces, no soy tan pegada a la etiqueta, ¿no? Y entonces, claro, si pienso lo que dice Eco y pienso lo que dice Gonzalo, bueno, estamos hablando que aquel que logra influenciar termina siendo, pues, el intelectual, no importa en qué época, ni a través de qué medio, ¿no? Es cierto, no hay revistas ahora físicas, pero hay portales de noticias, hay canales de televisión que se pueden ver como ver una revista, ¿no? La parte informativa, la parte de las amenidades, la parte social, la parte política. Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Más allá del soporte, es lo mismo, ¿no? Cuando yo veo el Canal 4, desde sus producciones periodísticas hasta sus producciones de entretenimiento, tiene un sello, ¿no? Hay un interés. Por ejemplo, todos estos programas son programas
de entretenimiento que la mayoría se compran, ¿no? Los han inventado afuera. Esto es guerra, creo que es producción local, ¿no? O sea, podríamos hablar de esto de guerra como si fuera nuestra producción, lo que hemos producido, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? Se podría analizar. Pero el resto son ¿cómo se llaman? Royalties, creo, que se compran y los reproduces igualito acá, ¿no? Y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Seguimos copiando y de repente tendríamos que repensar cuál es nuestro intelectual peruano, que no tiene por qué ser el intelectual histórico. De repente nuestro intelectual peruano pues es, no sé, es alguien que menos pensamos, ¿no? O sea, quiero decir que tendríamos que no pensar que el intelectual es alguien de Occidente o alguien que produce ideas abstractas. De repente nuestro intelectual no tiene que tener esa talla, ¿no? Y sí repiensa lo local. Yo creo que Carlín es intelectual en ese sentido y utiliza las imágenes porque creo que es el mejor medio en el que nos comunicamos los peruanos. O sea, creo que a través de la imagen vamos a poder comunicarnos y por eso es que somos tan críticos con los programas de televisión, ¿no? Porque eso es lo que llega, pero creo que es la imagen la que prevalece y la que ha prevalecido a lo largo de los años, ¿no? Y las ideas, por supuesto que son importantes, pero más importante es saber a través de quiénes y a través de qué medios las difundimos, ¿no? Entonces, claro, para mí la imagen es muy potente y ha estado acompañada siempre de todos los relatos históricos, políticos, sociales, ¿no? Esta nueva etapa de la pandemia también va a tener un correlato en imágenes importantísima, ¿no? Porque ahora todo es imagen. Nosotros mismos somos una imagen en este momento. Gracias, Margarita. Una pregunta, una penúltima pregunta, digamos, para quien quiera responder. Se ha mencionado a intelectuales hombres, ¿no? Vallejo, Mariátegui, Vargas Llosa, Noam Chomsky, Víctor Delfín. No hemos mencionado, no han mencionado a intelectuales mujeres. ¿Podrían, digamos, destacar algunas figuras contemporáneas? Bueno, ese es un tema de siempre, que es visibilización principalmente, ¿no? No es que no hayan existido, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de el indigenismo, ¿no? Clorinda Mato de Turner fue fundamental. Y yo creo que este tema de visibilización ya está mucho mejor. Ahora tenemos escritoras, ¿no? Mujeres que tienen plataformas importantes. De hecho, en nuestro evento, ¿no? Participó Karina Pacheco, que lamentablemente no pudo participar en la publicación, ¿no? Pero, por ejemplo, Karina tiene una formación desde la multidisciplinaria, desde la antropología, ¿no? La literatura, y también es líder de opinión, porque es bloguera, ¿no? Tiene mucho movimiento en las redes, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de visibilización, no es que no hayan existido ni sigan existiendo mujeres que piensan el país. Y otra cosa que quería mencionar, además del género, es el lugar, ¿no? Que Margarita lo mencionó implícitamente, el lugar de enunciación. Creo que mucho miramos también a los intelectuales de Lima y las revistas que pueden o no pueden haber en Lima, porque es Lima el espacio donde estamos nosotros, ¿no? Pero ahora que estoy asistiendo, por ejemplo, a un evento que se llama Encuentro de Literaturas Amerindias, donde también hay expresiones de artistas, ¿no? Hay expresiones audiovisuales. Pues tenemos, para llamarlo de
de pronto pensadores, no intelectuales, pensadores de todas las regiones de nuestro país y incluso, digamos, de lugares donde hay aún culturas, digamos, más orales, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, Dina Nanco, ¿no? Que es una poeta de la selva. Ella fue, digamos, víctima, ¿no? Prácticamente directa del conflicto de Bagua, ¿no? Pues su familia fueron víctimas. Ella luego ha estudiado en San Marcos y es traductora oficial en los juicios como intérprete, ¿no? De, digamos, personas acusadas que no hablan castellano, ¿no? Entonces tenemos muchos aspectos no resueltos en nuestro país, ¿no? Que se resalta aún demasiado el idioma oficial que es el castellano, el hombre, ¿no? Como género, el lugar que es Lima, cuando hay realmente muchas personas que están repensando nuestro país. Lo que pasa es que los espacios de comunicación, ¿no? Están copados, ¿no? Centralizados por grupos, digamos, de poder hegemónico que no dan lugar para que estas personas se expresen, ¿no? Pero existen, existen, ¿no? Entonces yo sí seguiría diferenciando entre lo que es un intelectual como aquel que piensa su realidad social y el líder de opinión. Y creo que tenemos demasiado espacio para líderes de opinión y salen líderes de opinión que no tienen los elementos, digamos, apropiados para emitir juicios sobre nuestro país, ¿no? Tu pregunta, no sé si puedo decir algo, Jorge. Por favor, sí. Parece oportuna, hay que ser muy cuidadoso si uno es hombre cuando habla sobre este tema. Y voy a ponerme solamente mostrando algunas situaciones que se me vienen a la mente y son 3. La primera es este libro que publica la Universidad Católica en el 2003 y se llama Biblioteca Hombres del Perú. Son 2 volúmenes y todos son hombres. No hay una sola mujer. Y el título es Hombres del Perú. No estoy hablando de 1950. Es un libro del 2003. Probablemente el volumen 2 sea del 2006. Pero me parece interesante, ¿no? Leer la historia a partir de la presencia exclusivamente masculina. Otra situación es la de Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela es con Cecilia Bustamante, pero Blanca Varela ha pasado a una importancia mayor que Cecilia Bustamante. La única mujer de la generación del 50 en poesía, ¿no? Ella cuando vivía y éramos amigos y nos frecuentábamos, me decía, yo estuve siempre rodeada de hombres, siempre. Era la única. Claro, que las hermanas Bustamante eran las que organizaban en la Peña Pancho Fierro las reuniones más recordadas por la generación del 50, ¿no? O Vilma Aguilar, la mujer de Miguel Gutiérrez, es el motor de la revista Narración. Y Miguel Gutiérrez en un momento dado dice, debo agradecer a Vilma Aguilar y a otra muchacha, una mujer, que se llamaba, no me acuerdo el apellido en este momento, que hicieron posible que saliera la revista Narración. O sea, no escribían, era la gestora, digamos, ¿no? Y el tercer momento es cuando César Hildebrand se pregunta en un editorial, ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están esas personas que según César Hildebrand tienen un valor además moral, ético, un comportamiento a diferencia del político que está muy venido a menos?
la única que le responde a Rocío Silva Santisteban. Y le responde desde la agenda feminista. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la intelectual mujer ahora es la que tiene una agenda feminista. Y la agenda feminista, como bien sabemos todos, es una agenda viva, vital, tiene incluso etapas, episodios, momentos, ¿no? Va renovándose frecuentemente en su propia reflexión. Entonces, la aparición de Rocío Silva Santisteban como la única respuesta a esa pregunta de César Hillebrand, ¿dónde están los intelectuales?, la hace una mujer. Muchas gracias. No sé si Margarita quisieras decir algo al respecto. Sí, bueno, por ejemplo, uno de los hallazgos que yo encontré en la publicidad de comienzo del siglo XX es que el imaginario de modernidad que circuló en el Perú a través de esas revistas durante todo el oncenio estaba representado por la mujer, por una mujer joven, no por una mujer madre ni por una mujer adolescente, una mujer adulta que no era colocada necesariamente junto al objeto como otro objeto, sino era la usuaria, ¿no? Un hallazgo importante es que los automóviles son promocionados para que las mujeres los manejen y las cámaras de fotografía para que las mujeres las usen, ¿no? Un poco como darle a las mujeres el rol de protectoras de sí, protectoras de alguna manera de la memoria, ¿no? Porque ellas eran las que tomaban las fotos en las actividades sociales, domésticas, qué sé yo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque la modernidad viene vestida de mujer, ¿no? Por supuesto, con todas las cosas que sabemos y cómo terminó todo, pero la mujer es protagónica en la publicidad, tal vez no en el cuerpo teórico, pero sí en la imagen, en la publicidad. Y yo creo que Chabuca Granda, María Rostorowski, hoy en día Carmen McCabe, o sea, cada una desde su espacio de visibilidad, que no es el mismo que tienen los hombres, un poco siguiendo lo que dice Valo, sí han sido líderes, ¿no? Qué duda cabe que Chabuca Grande ha sido líder en la composición y en la música peruana, María Rostorowski en la manera de ver el Perú, no tan centralizado en Lima, sino ver lo que hay detrás de la cordillera, como se dice, ¿no? Y Mazumac, ¿no? O sea, poniendo la música andina, digamos, en el top del mundo, ¿no? Entonces, yo sí creo que han habido mujeres importantes, no sé si llamarlas intelectuales o no, pero han sido líderes en su género, han cambiado la mirada y la forma de mirarnos, y creo hoy en día que Carmen McCabe es una voz importante, yo la he escuchado en diferentes espacios, desde psicoanálisis hasta espacios de historia o sobre discusiones feministas, ¿no? Entonces, yo creo que ella, y claro, ella no habla en revistas, ella habla a través de Zoom y en seminarios, ¿no? Entonces, por eso digo que no sé muy bien si el soporte defina, ¿no? Pero sí que duda cabe que han habido mujeres en las artes, de repente siguiendo lo que dice Valo, con respecto no solamente a Blanca Varela, sino a Rocío Silva, ¿no? Que su campo de acción son las artes. Yo creo que sí, que las mujeres seguimos estando, y hoy en día hay muchas, pues, artistas, mujeres que ya no son artistas, sino que son activistas, ¿no? Desde el arte. Muchas gracias. Brevemente, Gabriela, ¿nos puedes contar cómo va a ser la presentación de este jueves a mediodía, por favor? Sí, bueno, hemos invitado a la profesora Cecilia Esparza de la Facultad de Humanidades y al profesor Alex Huerta, ¿no?
que es antropólogo. Y bueno, los hemos escogido porque además que ellos asistieron a nuestros eventos, ¿no? Son personas cercanas a los temas, ¿no? Alex siempre tiene una mirada muy interdisciplinaria, ha publicado también, ¿no? Tiene publicaciones que analizan también caricaturas, ¿no? Temas de cultura popular, ¿no? Y Cecilia también está muy interesada en el tema del intelectual. Ella ha tenido publicaciones sobre este tema, ¿no? En relación a escritores como Julio Ramón Ribeiro, Vargas Llosa y también José María Arguedas, ¿no? Así que mañana, jueves 24 al mediodía. Bien, muchas gracias Gabriela, Valo, Margarita, y reiteradas felicitaciones por la publicación de este libro, La construcción del intelectual, revistas ilustradas y de ideas en el Perú, siglos XX y XXI, que es una coedición entre Pacarina Ediciones, el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar y el Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Gracias, Jorge.